Bueno, pues muy buenos días a todos. Buen día, buenas tardes a quien nos acompaña desde Europa. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes para dar inicio a la segunda edición digital virtual de Digital Media Latam, novena edición de nuestra conferencia anual regional que venimos organizando desde 2013. Soy Rodrigo Bonilla, director regional para las Américas de Wanifra. Extrañamos naturalmente, igual que todos ustedes, los eventos presenciales. Esperemos que este sea el último que nos toca llevar a cabo en la total virtualidad. Pero en todo caso, queremos haber armado un programa bastante robusto para acompañarnos durante 4 días, con no más de 3 horas de evento por día. Mientras se siguen sumando participantes a la sesión, me gustaría, antes que nada, agradecer a los patrocinadores y aliados que nos acompañan año tras año para llevar a cabo nuestras actividades y en particular este evento. Agradecer a la Google News Initiative, al Facebook Journalism Project, a Charbit, a United Robots, a Protect Media y a Adops Latam. Igualmente, agradecer a todas las asociaciones de prensa afiliadas a Wanifra, que también año tras año nos ayudan mucho con la difusión del evento, a ADEPA de Argentina, a NJ de Brasil, a AMI de Colombia, a NP de Chile, a EDEP de Ecuador y la NP y la AMI, perdón, de España. Estamos felices también de contar con con casi 600 registrados a esta edición virtual, de casi 20 países y casi 150 empresas. Estamos muy cerca de pasar el número de la edición del año pasado, lo cual nos pone contentos porque entendemos que hay muchos eventos online hoy en día y tener estos números, la verdad que nos ilusiona mucho. Este año como les comentaba, decidido dedicar, tenemos 4 días y hemos decidido dedicar cada día a una temática. Vamos a empezar el día 1 enfocándonos en temas ligados a la importancia de la audiencia y del cambio cultural. Vamos a estar en este día 1 con casos de Prisa, del Espectador, del Tiempo, de La Nación. El día 2, mañana martes, vamos a hablar de temas ligados al producto. Vamos a tener casos del Wall Street Journal, del New York Times, de Quartz. El día 3 nos enfocaremos más en temas de publicidad digital y cómo la publicidad sigue siendo una fuente de ingreso importante para muchos editores a nivel regional. Y vamos a tener los casos de O Globo y Wall en Brasil, el caso de Heraldo de México, aquí en Ciudad de México. Y terminaremos el jueves enfocándonos en temas de ingresos por lector, que siguen siendo de mucha relevancia. Y vamos a tener casos de Boston Globe, The Atlantic, Media News Group y Schibsted. En el correr también del día vamos a tener, del evento, vamos a tener varias sesiones patrocinadas, sesiones enfocadas en distintas temáticas e iniciativas que llevan a cabo nuestros partners de este evento en particular. El día de hoy vamos a estar con United Robots, el día de mañana con el Facebook Journalism Project, el miércoles con Charbit y el jueves con la Google News Initiative. Vamos a presentar el día de hoy. El día de hoy vamos a enfocarnos primero con la estrategia de audio del Grupo Prisa, que como saben han habido varios cambios en estos últimos meses, en estas últimas semanas en el Grupo Prisa. Justamente nos vamos a meter a hablar de la estrategia de audio del Grupo Prisa. Luego seguiremos en la segunda sesión del día de hoy con United Robots, una sesión patrocinada donde tenemos el placer de contar con Fidel Cano, el director del Espectador, y que nos va a hablar justamente de cómo están usando la automatización de contenido. Y luego terminaremos el día de hoy hablando de estrategias de Digital First, y vamos a hablar con 2 casos muy importantes de la región, que son La Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia, que nos contarán cómo en los últimos años han llevado a cabo profundos cambios culturales dentro de sus empresas y transformaciones estructurales justamente para trabajar en este cambio tan necesario para adaptar sus empresas a la era digital. Antes de presentar entonces a quien será el moderador de nuestra primera sesión, les recuerdo que contamos con traducción simultánea en la barra de herramientas que tienen a algún costado de su pantalla, ya sea abajo, arriba, o a veces también puede aparecer de forma lateral.
tienen ahí la posibilidad de seleccionar el idioma en el que quieren escuchar esta presentación. Vamos a también tenerla en portugués. Y también más adelante podrán también hacer preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos entonces, como les decía, a arrancar en esta primera sesión sobre el enfoque de Audience First del grupo Prisa, en particular en su estrategia de audio. Vamos a tener a María Jesús Espinosa de los Monteros, que va a ser presentada por Gastón Roisberg, a quien me gustaría presentar en este momento. Gastón es secretario de redacción del diario La Nación en Argentina. Gastón ha estado hace tiempo en La Nación y en este momento está a cargo de uno de los proyectos más importantes de la empresa, que es el proyecto de usuarios, de experiencia de usuario de los suscriptores digitales de La Nación. Durante 14 años lideró la operación de Noticias 24/7 y desarrolló el primer equipo de branded content de la empresa. Es profesor titular y coordinación del programa digital de la Maestría en Periodismo de La Nación y la Universidad Torcuato Itera en Argentina. Ha sido coautor de varios libros sobre transformación digital de la industria periodística y es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Periodismo de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y tiene un posgrado en Negocios Digitales de la Universidad de San Andrés. Sin más, le doy pie a Gastón y le agradezco a ambos por estar con nosotros y damos inicio entonces a esta edición de Digital Media Latam. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Rodrigo Bonilla, por la presentación. Nos acompaña hoy María Espinosa de los Monteros García. Me da mucho placer arrancar esta conversación con ella en un tema como el audio, que es uno de nuestros formatos favoritos para los que nos tocó en suerte hacer radio y después esa radio fue de a poquito evolucionando hasta llegar un poco a los podcasts de hoy y también a otros microformatos. Nos apasiona hablar sobre este tema y nada mejor que una referencia, alguien que está viviendo la transformación digital, igual que todos nosotros. María Jesús es directora general de Prisa Audio, que es la nueva plataforma que agrupa los contenidos de podcast de todos los soportes de Prisa Media, tanto radio como prensa. Cuando hablamos de prensa, obviamente hablamos del País, de 5 Días, de AS, de SER, de Podium Podcast, Los 40, Dial, Caracol Radio, W Radio, ADN Chile, tanto en España como en América Latina. María Jesús además es ganadora de 2 premios Ondas, que es uno de los premios de radio más prestigiosos de su país, y en 2019 fue elegida por la revista Forbes como una de las mentes más creativas para los negocios. En los últimos años ha estado a cargo de la dirección de Podium Podcast, que mencionaba recién, adscrito hasta ahora a Prisa Radio, colabora habitualmente en El País y es codirectora del primer máster de podcast y audio digital. María Jesús, un verdadero gusto estar hoy con vos en esta sesión de Wanifra y para charlar, como decía antes, de lo que más nos apasiona, que es el audio digital, que son los podcasts y muchas novedades que seguramente nos vas a comentar. Para arrancar y darte la bienvenida, quería preguntarte primero, y para nuestra audiencia, tener un poco más de información de cuál es ese portfolio de audio del grupo y qué estrategia tienen pensada para cada uno de esos contenidos a futuro, en los próximos meses, y en el desarrollo de esta plataforma integrada. Bueno, primero de todo, gracias a vosotros y a ti, Gastón, y a la organización de Wanifra por invitarme y por tener este ratito, como dices, para hablar de audio, que es, pues que es una de las cosas que más nos apasionan, ¿no? Como habéis mencionado antes, dentro de la compañía de Prisa estamos viviendo este proceso de transformación que tiene que ver con la creación de una serie de plataformas transversales para ganar en eficiencia, en agilidad, y una de esas plataformas efectivamente es la del audio, ¿no? Prisa Audio nace precisamente como tú has comentado. Yo creo que la integración es uno de los valores fundamentales a los que hemos de aspirar y está de alguna forma en la médula de nuestra estrategia, ¿no? Creo que las
grandes compañías de medios con potentísimas marcas líderes en sus mercados, como has mencionado, El País, el AS, la cadena SER, 40, Caracol, etcétera, han tenido durante mucho tiempo como una especie de inercia de trabajar a veces por silos y de una forma muy vertical, y yo creo que desde luego eso ya no es válido para un ecosistema mediático enormemente acelerado y con cada vez más importantes competidores cerca, ¿no? Y esto que voy a decir es muy obvio, pero realmente competimos por el tiempo de atención de la gente, y ahí entran muchísimos competidores que no son solo otros medios de comunicación. Yo creo que en este sentido también, frente a las empresas del siglo XX, que eran esencialmente verticales y pasivas, donde se primaba una cierta jerarquía y de alguna forma los demás, entendiendo a los demás como oyentes, lectores, usuarios, marcas, clientes o instituciones, venían a mí porque yo era este cuarto poder, ¿no? Creo que ahora apostamos en el siglo XXI por modelos mucho más horizontales y activos, colaborativos, y Prisa Media, y en el caso del ámbito particular de Prisa Audio, yo creo que estamos en una inmejorable posición para competir, escalar y avanzar en nuestro mercado, que no es otro que el del ámbito en español, si unimos nuestras fuerzas, ¿no? Y yo creo que eso, la nueva dirección de la que formo parte, lo tenemos absolutamente claro, y es una de las bases de nuestra estrategia, ¿no? Entonces, digamos que desde este único lugar de Prisa Audio, de la que yo soy responsable, es el lugar desde el que vamos a pensar cuál tiene que ser la estrategia del grupo, negociación con proveedores, con grandes plataformas, con clientes, con otros medios. Pero, por supuesto, cada una de esas marcas debe mantener su identidad y su liderazgo, ¿no? Y respondiendo más precisamente a tu pregunta, claramente El País lo vemos como debe ser, o aspiramos a que sea, el sello de referencia del audioperiodismo en español. En este sentido, vamos a apostar por un periodismo de largo aliento, en profundidad, también en audio. Y la idea es que los artículos suenen, ¿no? Oír las voces de los protagonistas de las historias, pero también las intrahistorias. Y yo creo que hemos de lograr que el audio se convierta en un formato transversal para el periódico. En la parte de radio, ¿no? Nuestras marcas líderes de radio, Cadena SER, W Radio, Caracol o ADN Chile, yo creo que aquí el verdadero reto es ver cómo transicionamos del concepto de radio al concepto de audio, que es un concepto, digamos, y una palabra mucho más ancha, donde caben muchos elementos, no solo la antena, también la escucha en streaming, también los podcasts, también la escucha a través de CarPlay, también los smart speakers, y hay experiencias, yo creo que muy satisfactorias ya, como la de BBC Audio, ¿no? Y en el caso de nuestras marcas musicales o deportivas, como puede ser los 40 o el AS, que ya son marcas de una enorme penetración en Latinoamérica, hemos de conseguir que sean también referencia en los podcasts especializados en música y deporte respectivamente. Y por último, Podium Podcast, que como sabes es el proyecto en el que yo he estado los últimos 5 años y empezó casi como una especie de startup dentro de Prisa, que nos hemos movido con mucha agilidad. Pues es verdad que en estos años ha crecido enormemente y bueno, pues con Podium yo creo que pudimos adivinar y nos anticipamos a esta era de la audificación y a esta explosión del podcast que estamos viviendo ya en el año 2016, y nuestra intención es seguir reforzándola como marca nativa de podcast en su vertiente de productora y también de plataforma. Y a mí me gustaría que Podium fuera la gran casa del entretenimiento también, ¿no? Porque el periodismo creo que lo hemos de dejar para las otras marcas. Y esta es un poco así en grandes rasgos la estrategia que yo creo que iréis viendo poquito a poco. María Jesús, recién hablabas del tema de la transición de la radio tradicional a las experiencias de audio actuales, ¿no? ¿Qué características dirías vos que se pueden mantener de esa radio tradicional, incluyendo a los propios presentadores o voces de la radio tradicional? ¿Y qué cuestiones crees que son muy, muy, muy diferenciales
de los nuevos formatos y que no son trasladables esas prácticas de la radio tradicional a esta nueva experiencia, este nuevo laboratorio de audio digital? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante y es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? Al final, un poco la idea es, parafraseando el título del cuento de Raymond Carver, ¿no? Preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de un podcast, ¿no? Esto es fundamental. Yo creo que, por un lado, hemos de entender el podcast como una tecnología de distribución, es decir, un contenido que ha salido en antena, lo empaqueto, lo subo y lo sirvo luego, ¿vale? Pero creo que esa primera parte, de alguna manera, ya la hemos superado. Y a mí me gusta también hablar del podcast como un formato, un género con una narrativa y unas gramáticas propias, pero a la vez con una naturaleza omnívora, ¿no? Que le hace ser muy moldeable. Yo creo que eso es una gran diferencia que mantiene con respecto a la radio. En ese sentido, hay una cosa que dice una documentalista australiana fantástica, Siobhan McHugh. Ella dice que el podcasting tendrá éxito no tanto porque sea un disruptor de la radio, ¿vale? Porque en cierta forma lo puede ser, sino porque dé vida o dé una nueva vida a modos y a formas establecidas y en gran parte olvidadas. Y yo creo que es cierto, ¿no? Que si bien el concepto primigenio del podcast, que nace muy pegado a la radio, creo que eso ya se ha desbordado y se ha expandido a otros mundos y a otros universos a los que la radio ya no pertenece. Digamos que, al menos en mi opinión, el podcast ya no pertenece solo a la radio, pero es hijo de la radio, ¿no? Yo entiendo el podcast casi como un producto, como una criatura digital híbrida. Toma elementos de la literatura, pero toma también incluso lenguaje de formatos audiovisuales bajo demanda. Fíjate que hablamos en los podcasts hablamos de temporadas y de episodios, ¿no? Exactamente igual que con las plataformas de televisión. Y yo creo que en esto que llamamos la ecología de los medios, lo interesante es comprobar cómo un nuevo medio siempre recupera elementos de los viejos. Un ejemplo, por ejemplo, es las ficciones sonoras, las audioficciones que nosotros hemos recuperado, que beben directamente de los radioteatros y de las radionovelas, ¿no? Yo creo que una de las grandes diferencias entre la radio y el podcast tiene que ver con esa transición que va entre lo push, entendiendo cuando el emisor emite un contenido y al otro lado se recibe de una forma, podríamos decir, ciertamente pasiva, a este modo que podríamos llamar más pull, donde el oyente decide qué consumir y cuándo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos matices que hacen diferente las rutinas de producción. En el podcast se trabaja con una especie de slow journalism, de una forma mucho más lenta, la tensión narrativa y, por supuesto, la fragmentación y la serialización, que es bastante diferente de la radio. Estamos en un momento donde, bueno, muchos medios están apostando al modelo de suscripción, ¿no? Al paywall y a la posibilidad de construir una propuesta de valor importante, relevante, ¿no? Para que esa experiencia con el suscriptor sea cada vez más completa. ¿Qué potencial le ves vos a los podcasts, ¿sí? Como formato de contenidos para integrarse a esa suscripción dentro de la propuesta de valores? ¿Y qué le puede aportar? Y si vos ves viable también dentro de lo que es la propuesta de suscripción del país, que estos contenidos formen parte de ese combo a ofrecer a los suscriptores. Yo creo que, por un lado, lo que ofrece el audio a un medio de comunicación es lo más importante, que ya tiene un diario, que es ese latido, ese zumbido, el temblor de las mejores historias, ¿vale? Que si bien las hemos contado siempre en texto, con infografías, con imágenes, ahora se pueden contar en audio. Yo creo que el audio para los medios de comunicación y en el caso del país, queremos que tenga una doble función. Por un lado, yo creo que el audio es una estupenda palanca de conversión
de oyentes a suscriptores. A mí me gusta pensar en el audio como una especie de home sonora, como una casa sonora del periódico, y es muy importante que las voces se escuchen, y en ese sentido yo creo que no hay nada más humano, más ancestral que la emoción que se contagia con la voz. Y esa parte más fría que tiene la pantalla o que puede tener el papel, eso con la voz lo vamos a implementar. Y por otro lado, fíjate, a mí me gusta mucho la idea, y yo creo que ahí el audio es un formato absolutamente imbatible con respecto al texto o la pantalla, que es esta idea de consumir el periódico cuando no lo puedes leer, cuando no tienes una pantalla delante, ¿no? Ahí el audio es imbatible, esa posibilidad de tener las manos y la mirada libre y, sin embargo, seguir consumiendo las historias. A mí me parece que son dos objetivos extraordinarios, ¿no? Y aquí es muy importante entender que, en mi opinión al menos, y es un poco lo que queremos hacer con el país, esa gran factoría de audio también, un verbo muy importante aquí es el de contar. ¿Vale? Aquí no informamos solamente, no escribimos, no es solamente una opinión. Yo creo que los audioperiodistas deberían estar mucho más cerca, fíjate, de esos cuentacuentos, ¿no? De esos grandes narradores de la tradición oral que, por ejemplo, de un articulista de opinión, ¿no? Las historias en audio deben ser y son la celebración misma del hecho de contar historias, que es algo, esto sí, absolutamente ancestral, ¿no? Y me parece que nuestra aspiración en este sentido es crear piezas sonoras periodísticas absolutamente inmersivas, ¿no? Es crear esta idea no tanto de que conectes con un artículo, con una crónica, con una pieza, sino que vivas en ella, ¿no? Y creo que ese calor, esa temperatura que te da la voz y te da el diseño sonoro no te lo da ningún otro formato. Recién mencionabas a los audioperiodistas y yo pensaba, mientras tanto, cuántos perfiles profesionales nuevos podrían llegar a surgir a partir del desarrollo de esta plataforma. ¿Nos podés contar un poco cuáles son esos roles hoy y qué te imaginás que podría ser, tal vez en los próximos años, un departamento? Digo, estamos en presencia de muchos medios que seguramente en los próximos meses van a desarrollar su departamento, aunque no tengan tantos recursos, pero digo, una mini área de audio periodístico. ¿Qué perfiles te imaginas que deben integrar ese departamento? Es muy interesante porque yo creo que al reto al que nos enfrentamos, en el mejor de los sentidos, es formar a toda una generación de periodistas que aprendan a pensar sus historias también en audio. Con lo cual tienen que estar absolutamente familiarizados con el lenguaje sonoro de audio, que no es exactamente igual, como hemos dicho antes, que el radiofónico, ¿no? Entonces yo creo que más allá de esos periodistas, podemos decir entre comillas, clásicos o no tan clásicos, puede haber periodistas de datos o periodistas de infografía que se sumen, de hecho se van a sumar al audioperiodismo, ¿no? Pero a esos periodistas de la redacción yo creo que se van a ir implementando, al menos en mi opinión, hay 3 grandes perfiles de profesionales que yo creo que son esenciales, ¿no? En primer lugar, los productores, ¿no? Es una palabra, la del productor, que te sirve prácticamente para todo, pero son esos grandes facilitadores de que las historias salgan. Y yo los entiendo casi como un híbrido entre el productor radiofónico y la parte de gestión de fuentes, de localización que tiene un periodista de un medio escrito clásico, ¿no? Yo creo que en esa fusión nace el productor de audio. En segundo lugar, me parece fundamental la figura del editor sonoro, es decir, igual que tenemos editores en texto que tocan nuestras piezas para que se lean mejor, es fundamental la figura del editor sonoro. Entre otras cosas porque el editor sonoro le tiene que decir a un montón de periodistas que saben escribir extraordinariamente bien que no saben escribir pensando en audio. Entonces eso también es un reto, ¿no? Y yo creo que esa parte de laboratorio y de formación que vamos a establecer en nuestras relaciones va a ser muy interesante y van a salir cosas fascinantes, ¿no? Entonces, productor, editor y un tercero
que es fundamental, que es el diseñador sonoro. Tiene que haber, los diseñadores sonoros son aquellos que utilizan el sonido como herramienta narrativa. Los sonidos forman parte de la historia que contamos, forman parte de la misma historia. A veces sustituyen a la voz, sustituyen a la música, y yo entiendo al diseñador sonoro casi como un compositor. Tiene mucho más que ver que con un técnico de grabación. Es la persona que se encarga de encajar todas las piezas, ¿no? Y que juega con esos 4 grandes elementos del lenguaje radiofónico del que bebe el podcast, que es claramente la voz, la palabra, la música, los efectos y el silencio. Y me parece importante, creo que el audioperiodismo debería ser el lugar donde el silencio se ejercitara, ¿no? Porque creo que en la radio convencional, por esta inmediatez, por este aceleracionismo que vivimos, hay muy poco tiempo para el espacio, para el silencio y para vivirlo despacio. Y yo creo que estos podcasts narrativos de no ficción de largo aliento muchas veces piden silencio y piden tiempo para ser comprendidos en toda su profundidad. Vamos más precisamente a los contenidos, ¿no? Y pensaba, y te quería preguntar, ¿qué temáticas, qué temas que estén explorando funcionan en audio y son temas o temáticas que no funcionan tan bien en la plataforma periodística tradicional? Es decir, ¿cuáles son las licencias que nos podríamos tomar a la hora de explorar otros temas en este tipo de posibilidad expresiva? Bueno, yo creo que más que temas, que ahora lo abordaré, yo creo que hay 2 cosas fundamentales en las que el audio va a trabajar mejor. En primer lugar, esta idea de la paciencia, de la lentitud, de la longitud, de la profundidad, que muchas veces en el día a día de un periódico, que es apasionante y cada vez pasan cosas más fascinantes, es difícil. Yo creo que esto no sería tanto un tema, sino un modo de trabajar, una rutina de producción. Creo, por ejemplo, que los formatos opinativos no son especialmente atractivos para audio. En el audio se trabaja muy bien, en el podcast se trabaja muy bien con contenidos que puedan ser atemporales, ¿no? Que tengan esta especie de long tail, que pueda pasar el tiempo y que tú lo puedas recuperar, ¿no? Y yo creo que sobre todo, en tercer lugar, está lo que llamamos el foco y el contexto. Creo que es muy importante que un podcast narrativo sea capaz de poner foco y contexto en un gran tema, que lo desmenuce, que lo desglose. Y por último, la hiperespecialización, y aquí es donde sí que entran un montón de asuntos que a lo mejor en un periódico generalista no tendría sentido, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo un colaborador que me hace, no sé, 2 piezas al año de ajedrez, porque hay 2 campeonatos mundiales de ajedrez y solo escribe en esos momentos, quizá tendría sentido extender y expandir su personalidad dentro del periódico, pero a través del audio, y que hiciera un podcast solo dedicado al ajedrez. Fijaos en toda esta revolución que yo creo que ha habido en torno al periodismo científico, ¿no? A partir de la pandemia. Y, por supuesto, yo creo que el podcast es un sitio maravilloso para trabajar los documentales de investigación, los reportajes de largo aliento, ¿no? Yo creo que es un sitio verdaderamente fascinante. Ya te digo que a mí lo que menos me parece que pueda tener lugar son los formatos más opinativos, y en cualquier caso nosotros vamos a entender el audio dentro del país no como una extensión de lo que vaya a llevar el papel o la web, ¿vale? Queremos darle una entidad propia y que pueda suceder a veces al revés, que saquemos una gran exclusiva, una gran historia en audio de la que después se haga eco el papel o la web o la aplicación, ¿vale? Puede y en ocasiones va a ser protagonista la historia en audio, no va a ser un medio complementario, un formato complementario. Aspiramos a que sea un formato protagonista.
María Jesús, el New York Times compró una compañía dedicada al tema del audio, Audum.com, y se especializan en contenidos long form, ¿sí? En Prisa se plantean una estrategia similar, pero en idioma español, es decir, eh, absorber también algunos recursos que ya vienen trabajando en este tipo de formatos long form, o van a optar o preferir por armar una estructura propia sin tener que depender de algún proyecto externo. ¿Qué piensan sobre esto que ahora está muy en boga y varios medios de la región están empezando a experimentar con este tipo de formatos largos? Sí, la verdad es que esta idea de la audificación de noticias es muy interesante. A mí me parece que contribuye a uno de esos objetivos de los que hablábamos al principio, que es consumir el periódico cuando no puedes leerlo. Todo lo que tiene que ver con artículos narrados, audioartículos, columnas sonoras, me parece muy interesante, sobre todo en esta parte de long form, ¿no? Yo creo que aún es pronto, yo apenas llevo 4 meses y ahora vamos a empezar a focalizarnos sobre todo en la parte de podcast, pero es algo que, por supuesto, no solo no desdeñamos, sino que nos interesa especialmente. Sin duda, una primera base de todo esto tienen que ser nuestros propios artículos, nuestros propios reportajes. Yo creo que en este tiempo es muy importante empezar a testar, ¿no? Esto de prueba y error, es muy importante empezar a probar y ver lo que tiene sentido, ¿no? A mí de la parte de esta especie de audificación de noticias, que para mí creo que es interesante, hay 2 formas de verlo. Por un lado, los artículos narrados por los propios periodistas, creo que eso le concede un valor especial y puede ser un valor especial por ejemplo, para suscriptores, pero hay otra línea muy interesante que ya están abriendo algunos medios en Estados Unidos, que es la lectura de artículos a través de inteligencia artificial, ¿no? De voces con inteligencia artificial para conseguir un gran volumen. Y cada vez más hay tecnologías que sofistican la voz, haciéndola absolutamente humana, incluso replicando la respiración, ¿no? Cuando empezamos a leer. Yo creo que es algo con lo que se puede ir jugando, que se puede ir mezclando y que, desde luego, para mí, que también soy un amante de la voz en todas sus extensiones, que el propio periodista que ha narrado, que ha investigado, que ha escrito esa historia, te la lea, me parece muy interesante, porque además puede tener otra vía de distribución, como pueden ser, por ejemplo, los smart speakers, ¿no? Que tú le digas, oye, Alexa, cuéntame el último gran reportaje del país, ¿no? Pues creo que eso tiene sentido. Creo que hay que hacerlo de una forma muy curada, al menos al inicio, muy manual, artesanal casi, y luego ir viendo cómo crece y, en fin, todo es posible. Ese fin de la voz robótica, ¿no? Esa voz que odiamos tanto los que nos gusta la radio, ¿no? Que escuchamos un artículo y parece que fuera un robot. También incluiría esa humanización la posibilidad de que un medio, por ejemplo, convoque a personalidades del mundo artístico, deportivo y demás a leer esos artículos o a participar de este tipo de formatos de podcast. Esto ya se ha hecho. En el país hicimos una pieza hace un tiempo sobre, si no me equivoco, el Chapo Guzmán, que leyó el actor mexicano Diego Luna. Es decir, eso lo hemos hecho. A mí me parece que es un valor añadido. Creo que es importante que haya como una coincidencia de valores, que no simplemente porque un cantante o un actor o una personalidad reconocida sea eso, reconocida, narre cualquier artículo, ¿no? Pero yo creo que sí, que es una línea también muy interesante, siempre y cuando, digamos, que los territorios del periódico o las líneas del periódico sean coincidentes también con lo que representa esa voz en la sociedad, ¿no? ¿Cómo sos una profesional joven, a pesar de que tenés una larga trayectoria en el campo del audio? ¿Cómo está siendo tu experiencia de trabajo
con la cúpula directiva de una compañía, ¿no? Que hay que trazar una estrategia. Digo, ¿qué nivel de involucramiento está teniendo también esa dirección del negocio de la compañía y en la apuesta sobre el audio, ¿no? Me imagino que toda la reestructuración y todo el cambio que hicieron tiene que ver un poco con reenfocar esta parte del negocio. Debe ser desafiante para vos. Sí, bueno, a ver, es muy emocionante desde luego y es como hacer un supermáster en periodismo y encima te pagan. A mí lo vivo de verdad con muchísima ilusión, con muchísima pasión, porque es algo que me encanta. Estoy muy agradecida a la nueva dirección de Prisa que haya confiado en mí, porque yo llevo solo 5 años en la compañía y es verdad que bueno, soy una directiva joven, pero yo creo que también pues, es el momento, ¿no? De que hayan nuevas directivas jóvenes, mujeres también. Yo creo que Prisa, dentro de esa redefinición, ha vivido una gran feminización de los puestos directivos. Y yo creo que es muy interesante porque el nuevo presidente ejecutivo, Carlos Núñez, lo que ha hecho ha sido mezclar, por un lado, experiencia y juventud, muchas más mujeres en los puestos directivos que antes no estaba, gente que lleva mucho tiempo en Prisa y gente que ha venido de fuera. Y yo creo que ese equipo que hemos formado y que ahora estamos empezando, desde luego tenemos muy clara cuál es nuestra función, tenemos muy claro hacia dónde debemos ir, tenemos muy clara esa transversalidad, que la transversalidad nos hace muchísimo más fuertes, ¿no? Esta idea de las grandes empresas colaborativas, y en ese sentido, pues para mí es un privilegio absoluto que me hayan dejado ser parte de esto. Tengo muchísimas ganas de aprender y de conocer también a toda la gente que estoy conociendo dentro de mi propia casa, de mi compañía, y también pues, a un montón de compañeros que igual hoy nos están viendo y que me encantaría en otros foros seguir conociendo, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, con ilusión, con responsabilidad también, porque es un reto importante y yo creo que lo más importante con foco y con pasión, sí. María Jesús, estamos en el tramo final de nuestra conversación. Yo me quedaría hablando 1 hora de radio, de podcast y de audio digital con vos, pero bueno, tenemos también un límite marcado por el programa. Te quería preguntar, y voy a las últimas preguntas ahora, ¿por qué crees que todo lo que es el territorio del audio digital puede ser una plataforma muy apetecible también para los anunciantes? En definitiva, tenemos que encontrar un modelo de negocio detrás de todos los contenidos, a pesar de que muchas veces hacemos apuestas editoriales que no necesariamente tienen un retorno económico inmediato, ¿no? Pero como nueva plataforma y pensando que en algún momento también quienes crearon la radio le buscaron la vuelta económica a esa nueva forma de publicar o de hacer contenido periodístico, de entretenimiento. ¿Por qué crees que esta plataforma puede ser apetecible y qué visión tenés con relación a las posibilidades comerciales que tiene? Sí, la verdad es que el audio es esto que se llama ahora la tercera gran revolución de Internet, ¿no? Después del texto y de la imagen, ahora es el audio. Yo creo que esto muchas marcas lo están entendiendo ya y lo han empezado a entender. En los 5 años que yo estuve en Podium Podcast desarrollamos toda una línea de audio branding, poniendo mucho el foco en lo que llamamos los branded podcasts o los podcasts de marca, que es esta idea de co-crear un contenido junto a una marca que no hable necesariamente de la marca, sino que capitalice alguno de esos territorios que la marca quiere, ¿no? Hemos hecho podcasts de, no sé, democracia y contrapoder con Greenpeace, hemos hecho podcasts en torno al descanso y el sueño con IKEA, de sostenibilidad y economía circular con Coca-Cola, y son un montón de contenidos que quizá hubiera sido imposible llevar a cabo con presupuestos editoriales, ¿no? Yo en ese sentido, en esa división que hay siempre, que no sé si tiene que ver con un periodismo más clásico, ¿no? De aquí están los periodistas, aquí los comerciales, yo creo que hay un camino intermedio, creo que hay una serie de personas que se pueden poner, yo una de ellas, en medio de esos dos equipos, ¿no? Y jugar a favor siempre y cuando no traicionemos
pues en el caso, por ejemplo, del País, del libro de estilo, o de la radio, el libro de estilo de la radio, siendo muy francos y muy honestos con nuestros oyentes y lectores, en el sentido de decir, oye, hasta aquí llega mi contenido y esto empieza a ser un contenido publicitario, brandeado o una noticia patrocinada, ¿no? Yo creo que eso es muy importante dejarlo claro dentro de nuestros medios. Y de alguna manera a mí me parece muy importante que siempre y cuando las marcas entiendan que su labor de co-creación de contenido no tiene que ver con una imposición de integración de su marca, a mí me parece que se pueden hacer cosas verdaderamente interesantes que nos pueden ayudar a empujar proyectos que quizá editorialmente no serían posibles, ¿no? Y a mí el formato en concreto, el de Branded Podcast, que además es una de las especialidades que yo he tenido en este tiempo, a mí me encanta, me apasiona, se pueden hacer cosas preciosas. Durante la pandemia estoy intentando replicarlo en algún hospital aquí en España, pero durante la pandemia estuve escuchando un podcast emocionante, maravilloso, del Hospital Mount Sinai, que se llama Road to Resiliency, Camino a la Resiliencia, y es un podcast maravilloso que nace casi como un podcast interno del hospital para ayudar a familiares y a pacientes y a generar comunidades resilientes, y lo ha desbordado y ha llegado a una gran masa de oyentes. Es decir, creo que se pueden hacer cosas verdaderamente emocionantes también con marcas. María Jesús, la última pregunta tiene que ver con que tenemos muchos asistentes que seguramente quieren arrancar su proyecto de audio digital, y me gustaría que les dejes un mensaje, sobre todo porque vos ya tenés la experiencia de un primer paso dado. ¿Qué cuestiones tienen que tener en cuenta? Algunas las recorriste, las diferentes respuestas que diste, pero me gustaría una última respuesta bien precisa y bien dedicada de cuál sería ese paso a paso para poder crear este nuevo proyecto que seguramente varios van a empezar a experimentar. Bueno, para mí hay uno fundamental y es el que tiene que ver con los recursos, ¿no? Yo, de verdad, si alguien todavía no tiene los recursos necesarios para contratar al menos un productor, un editor y un diseñador sonoro, mi consejo sería que no emprendieran esto, ¿no? Porque si no, al final estamos haciendo un flaco favor al propio formato audio, porque se entiende que no es un formato tan importante como para invertir en él, ¿no? Es esta idea de que el podcast nace casi en un ecosistema muy amateurizado, muy de hobby, que es absolutamente respetable y maravilloso, pero la profesionalización del formato exige implantar recursos y pensar, y esto es muy importante, que quien quiera hacer audio en su medio piense que aquello que van a escuchar los oyentes es el reflejo de la personalidad de su medio. De manera que si tú haces un podcast mediocre, tu medio va a sonar como algo mediocre. Si tú apuestas a la excelencia, eso se debe reflejar también en el audio, ¿no? Yo creo que al final el audio es casi como un espejo sonoro para emular la personalidad y la aspiración del medio. De manera que lo primero es, uno, si no hay recursos, ya te digo, esos tres perfiles que para mí son básicos, que pueden tirar, oye, no lo hagas. Dos, hacer una gran reflexión a propósito de ¿para qué quiero hacer yo audio? ¿Para qué me sirve a mí? Y tres, ser capaces de detectar dentro de la redacción quiénes son esas personas que van a ser capaces de trabajar historias en las que el sonido brille especialmente, porque eso también es muy importante, ¿no? Hay que saber detectar qué historias van a tener verdadero potencial sonoro y cuáles no, ¿no? Todas, por ejemplo, todas estas historias basadas en literatura muy legal, por ejemplo, en la que es muy difícil transponerlo a un lenguaje sonoro. Es decir, hay que tener un acercamiento hacia el audio y un poquito de sensibilidad. Entonces, para mí serían esas tres cosas, ¿no? Recursos básicos, tener muy claro para qué me va a servir el audio, y en tercer lugar, detectar esos talentos que sin duda existen dentro de la redacción que ayuden a empujar el formato.
María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio, muchísimas gracias por estar en la sesión de hoy y seguramente no será la última vez que te escuchemos, te dije, porque la idea es escucharte y vamos a seguir compartiendo experiencias de audio digital porque esto recién empieza. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros y bueno, nos escuchamos pronto. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias a María Jesús y Gastón. Como se habrán dado cuenta, esta sesión fue pregrabada, un problema de último minuto de agenda, pero por suerte pudimos pregrabarla entre Gastón y María Jesús para compartir toda esta información que brindó María Jesús y las preguntas súper pertinentes de Gastón en un frente que vemos en América Latina, a nivel de toda la industria, pero en América Latina en particular. El tema podcast está tomando cada vez más fuerza y la pandemia también ayudó a impulsar este formato que lleva a cabo una conexión especial, particular con la audiencia y que puede llevar a muchas oportunidades, tanto de compromiso mayor con estas audiencias como de monetización. Igualmente una disculpa ahí que hubo un poco de desfase entre audio e imagen, pero creo que se logró perfectamente escuchar el audio y vimos que había varias preguntas, intentaremos pasárselas a María Jesús para que las pueda contestar y se las pasaremos a quien las hizo si logramos conseguir esas respuestas. Los invitamos a quedarse en esta sesión, no se desconecten porque en 12 minutos vamos a tener la segunda sesión del día que nos trae United Robots, específicamente sobre periodismo de robots, cómo llegar a miles de nuevos lectores en segundos. Vamos a contar con la presencia de Fidel Cano Correa, que es director del Espectador, que no necesita presentación, y Robert Shaw, que es jefe de ventas para América Latina en United Robots. Robert vivió muchos años en América Latina, conoce muy bien el mercado y está trabajando de la mano de muchos publishers en América Latina para apoyarlos en herramientas de automatización de contenidos, y nos van a contar un poco más a detalle cómo están trabajando con el Espectador para apoyarlos en segmentar contenidos, en optimizar su estrategia de contenido pagos y fortalecer esa relación que tienen con la audiencia. Así que no duden en quedarse. Vamos a estar en 10 minutos, nos quedamos aquí y arrancamos con esta segunda sesión con Fidel y Robert. Y les agradecemos nuevamente por estar con nosotros y nos vemos en 10 minutos aquí mismo.